Bases Magisteriales esta mañana ha convocado esta conferencia de prensa para dar fundamentalmente dos informaciones. Ellas son las siguientes: que el pasado 28 de septiembre el señor ministro de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la Nación. El problema es que dentro de ese presupuesto hay un artículo que dice que para el presente año fiscal, refiriéndose al 2024, queda prohibido todo incremento salarial para cualquier sector de empleados públicos. Lo mismo dice también que no habrán contrataciones de nuevas plazas. Eso de que no habrá contrataciones de nuevas plazas o empleo para nuevos empleados no es el problema de educación, pero el problema central está en que se prohíbe, y en este caso hacemos énfasis que es por segundo año consecutivo, que se prohíbe el incremento de salarios a que legítimamente tienen todos los educadores en base a una ley. Y esa ley se llama Ley de la Carrera Docente, artículo 33. Ya está definido que cada 3 años se revisará el salario de los educadores. Con esta prohibición están violando, repito, por segundo año consecutivo la ley de la carrera docente. Al privar de legítimo aumento, el último aumento finalizó los 3 años el 31 de diciembre de 2022. Consecuentemente, para este año 2023 deberíamos de tener incremento salarial. Se violó la ley para este año y hoy se pretende violarla para el año entrante. Por esa razón, Bases Magisteriales se reunió, la dirección de Bases Magisteriales, que nosotros llamamos Coordinación Nacional, el domingo recién pasado. Y acordamos lo siguiente: convocar, invitar a todas las asociaciones y sindicatos del sector magisterio para unificar acciones de presión tendientes a que se restablezca, que se modifique ese de presupuesto general de la nación, y que si quieren que digan que queda prohibido para todo, excepto el sector magisterial que tiene su propia ley especial. En segundo lugar, para el día 20 de este mes, viernes 20 de este mes, estamos convocando también a todos los consejos directivos escolares de las 5.170 centros escolares, institutos, complejos, etcétera, para que a las 9 de la mañana se concentren en frente de las instalaciones del Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para cobrarle al Ministerio de Educación lo que adeuda del presupuesto escolar anual. Solamente, y los amigos de la prensa les pedimos que hagan énfasis en esto, el Ministerio de Educación solamente ha entregado $292.50 para este año. Estamos a 4 de octubre, a 26 días de que finalice el año escolar, y todavía las escuelas no han recibido ese presupuesto inicial de $1.500. Los centros escolares adeudan a los proveedores como librerías y otras instituciones como ferreterías que van a pedir crédito, esperando pagar con esa entrega de esos $1.500. Eso por un lado. Pero además estamos invitando, convocando a los proveedores de ese Ministerio de Educación. Hay muchos proveedores que aún no les han pagado los zapatos que entregaron en enero, no les han pagado los útiles escolares entregados en enero, no les han pagado los uniformes escolares a las modistas y sastres que elaboraron eso. Es doloroso decir lo siguiente: el día jueves de la semana anterior
recibimos una llamada de una señora que elabora los uniformes escolares y nos dice, fíjense que a mí me ha perjudicado, no me han pagado ni siquiera el primer uniforme. Hoy, ese día jueves, estaba entregando el segundo uniforme y ella ha tenido que recurrir a los agiotistas a prestar dinero a altos intereses para poder pagarle a sus trabajadores y trabajadoras que elaboraron los uniformes. Por esa razón, Bases Magisteriales está convocando a todos los proveedores del país que les han entregado, repito, útiles escolares, zapatos a las alumnas y alumnos y las confecciones de los uniformes escolares para que el día 20 de este mes a las 9 de la mañana asistan al Ministerio de Educación a cobrarle lo que les debe. Deben de pagarles. Es injusto y si se quiere es hasta inmoral no pagarles a los humildes trabajadores y trabajadoras que con sacrificio han proveído al ministerio de los que ya dijimos, de los zapatos, uniformes y útiles escolares. Si tienen alguna pregunta, con gusto intentaremos darle respuesta. Sí, muy buenos días. Cristina Rivas de Diario El Mundo. Me gustaría saber cuántos docentes son afectados al no recibir el aumento salarial. Gracias por esa pregunta. La cantidad de docentes que laboran en el sector público son 43.480 docentes. Repetiré, 43.480 docentes. ¿Y cuál es su posición sobre que el gobierno ya prohibió esos aumentos salariales para el 2024 con excepciones? ¿Lo han estudiado y qué medidas tomarán? Nuestra posición es de rechazo, de condena y de exigencia. Este país se deben de respetar y cumplir las leyes. La ley de la carrera docente es una ley especial. Es más, a propósito de su pregunta, esta ley se aprobó cuando era ministra de Educación Cecilia Gallardo de Cano en 1996 y acordamos esto. En vez de que estén haciendo marchas, concentraciones y exigencias de aumentos salariales cada 3, cada 4, cada 5 años, reformemos la ley, nos invitó ella, para que se establezca ahí un periodo de a determinada cantidad de años tendrán aumento salarial. Así es como surgió el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Repito, fue en el año 96 que se aprueba esa ley. ¿A cuánto podría ascender ya? Sería segundo año, ¿no? ¿Cuánto podría ser lo que se le está debiendo ya de aumento? Es difícil poderle precisar porque, bueno, anteriormente se negociaba en base a porcentajes salariales, por decir algo, 10%. Ahora, en el gobierno actual y en el anterior del señor Sánchez Serén, fueron cantidades estáticas, cantidades fijas. En el gobierno de Sánchez Serén primero fueron $50 para un año. Y se acuerda que el año siguiente otros $50. Significó que en el gobierno del señor Sánchez Serén el aumento fue de $100. Con este gobierno, el señor Nayib Bukele aumentó $100 de una sola vez. Pero estos $100 fueron al inicio del 2020. Finalizó al inicio del año 19. Entonces, para el 20, 21 y 22 era ese aumento de $100. Entonces, significaba que, tal como manda el artículo 33, para este año 2023 debería de haber incremento salarial. En concreto, no le puedo decir a usted, señor periodista, cuánto asciende,
porque a lo mejor deciden que sea un aumento fijo, así como en este gobierno que determinó $100. Entonces habría que multiplicar $100 por 43.480 docentes y eso significará lo de un mes, si esto fuera. Pero no lo podemos determinar. ¿Qué implica para las escuelas que no se haya entregado por completo el presupuesto? ¿Qué implica? Implica lo siguiente. Primero, que los directores, las directoras están siendo, y con toditita la razón, teniendo cobranzas de los proveedores que ya les entregaron al crédito. Pondré, digamos, un ejemplo. El compañero es director de una escuela. Él, al inicio del año, debe de tener lo necesario, por decir algo, cartulina, papel bond, páginas, resmas de papel, plumones, etc. Él, ¿qué es lo que hace? Va a solicitar crédito, ¿verdad? El proveedor, la proveedora de la librería, le cobra a él. Y él le dice, no me han depositado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo puse este ejemplo la semana pasada. Apareció un titular en los medios que decía, aumentan las enfermedades por el IRA, ¿verdad? Bueno, IRAS en plural. Y esas enfermedades estomacales, pues, diarrea, pues. Entonces, y la recomendación es lavado constante de las manos, que se laven las manos antes de comer. Y en las escuelas no hay, pero ni para comprar una bola de jabón, así de sencillo, de ese jabón para lavar ropa. El compañero, como digo, él es director de un centro escolar, él vive esa realidad, entonces le pasaré los teléfonos para que él explique o amplíe. Sí, muy buenos días. En relación al tema de presupuesto escolar, los consejos directivos y sobre todo quienes están en el terreno, que son los directores y los maestros, han sentido el impacto en los últimos 3 años sobre el tema de presupuesto escolar. Es que en los últimos 2 años lo han entregado entre septiembre y noviembre, cuando ya los estudiantes se han ido. ¿Qué implica esto para nosotros? Si los padres de familia no nos apoyan, es decir, no tenemos para comprar un consomé, para pagar. En el caso de mi centro educativo, 10 años gestionando con el ministerio y al día de ahora no me han conectado la energía de manera permanente, la pagamos entre los padres de familia y los maestros. Es decir, imagínense que nos dan ahora $1,500, que antes eran, antes le daban $13 por estudiante, y cuando funcionó el programa Educo, daban $25 por estudiante, y a cada maestro se le asignaban mensual $45 por sección. El maestro no andaba pidiendo nada, tenía papelería, tijera, pega, tenía recursos para mantener ambientada el aula. Ahora, si ustedes llegan a las aulas, algunos tienen bonitas sus aulas porque han comprado de sus fondos, ¿verdad? O algunos papás apoyan, pero en las zonas rurales, donde a veces no se tiene ni para la comida, ¿cómo le puede un profesor estar pidiendo al niño recursos que ni él tiene en la casa? Entonces, un llamado al señor ministro, ¿verdad?, para que revisen y gestionen ante el Ministerio de Hacienda, que nosotros, bueno, estamos ya viene la prueba de logros. Y la prueba de logros, no todas las escuelas tienen internet. Solo algunos tenemos el privilegio de tener internet. Quienes no tienen internet o quienes están en zonas rurales donde no hay energía, ¿cómo van a ser los profesores? Impresiones de la guía. Ojalá y la garanticen, porque no teniendo esto, y ahora que nos dicen en las librerías, mire, ya no podemos fiarle porque mucho tiempo tardan hoy para pagar. Antes, ¿por qué no fiaban? Porque en marzo estaba el presupuesto, ¿verdad?, ya depositado.
Ahora nos dan $1.500 a la mayoría. Hay algunos que les dan un poco más a las escuelas más grandes, pero $1.500 para atender 200 estudiantes en el año, prácticamente nos da para darle un plumón, una resma de papel, un bolígrafo al maestro, porque hay otra serie de cuestiones que hay que cubrir con ese presupuesto, como lo decía nuestro secretario general. Hay que cubrir mantenimiento de servicios sanitarios, de energía eléctrica, hay que cubrir el tema de todo lo que son jabón, detergentes, y son $1.500 para eso. Bueno, las escobas que son, vean el impacto que ha tenido entonces para nosotros los últimos 3 años de que nos estén entregando presupuestos a última hora. Yo fui ayer a traer mi estado de cuenta. Tengo $1.65 depositado y tengo muchas cosas de actividades por realizar y nadie nos quiere fiar en las librerías ya como lo hacían antes. Entonces eso sí, pedirle al ministro y al encargado de ver el tema de presupuestos escolares, ¿verdad? Que están a tiempo de corregir ese error. Lo acaban de hacer con el tema de alimentos. Nos han entregado 2 veces en el año alimentos, antes se hacían 3, hoy nos dan hasta para que quede guardado para el próximo año. Es una forma desordenada de entregar los recursos, pues. Entonces hoy nos dan alimentos y que los niños ya van de salida. Perdón, ese alimento lo han entregado de forma atrasada y las cantidades no han sido las adecuadas. Ahora sí, nos han dado hasta más o sea, nos han dado ya tenemos 30 días que vamos a atender a los estudiantes y a la mayoría nos va a quedar guardado para enero alimento. ¿Qué va a implicar eso? Que va a haber alimento, el frijol se va a endurar, el arroz agarra una mota extraña. Entonces eso debería de verlo quien gestiona en la parte operativa. Por eso es importante que quien está gerenciando estos proyectos vaya a la parte operativa, porque a veces llegan solo a sancionar a los directores o a los maestros, pero acompañarnos para que el proceso educativo sea de calidad, a eso no están llegando. O sea, ¿cómo le puede exigir usted a un profesor material a tiempo si ni siquiera tiene una página de papel para que lo imprima? No puede imprimirla de su salario. En este país, en el Ministerio de Educación, no se mueven si no hay un vale de gasolina. Pero nosotros quieren que en nuestro salario estemos cubriendo recursos que no nos competen. Es decir, ustedes ven el ministerio, para todo, en todos los ministerios, para todos les dan una misión y les dan una hoja que nosotros firmamos cuando llegan para que les paguen combustible. ¿Qué hacen los directores? Vienen a dejar trámites a la departamental y lo hacen de su salario. De su salario tienen que pagar pasajes las veces que sea necesario. Hay que pagarle a quien liquida. ¿Y de dónde le vamos a pagar al que ordena las liquidaciones si no tenemos un fondo para eso? Entonces ese tema es muy importante, como es importante el tema de la violación al artículo 33 que ya ha mencionado nuestro secretario general. Así que hacemos el llamado a los consejos directivos, no al director, a los consejos directivos completos, a que el día 20 se vengan al Ministerio de Educación a exigir pues que los presupuestos se entreguen a tiempo y lo que nos deben. Solo nos han dado $292.50 en todo el año. Entonces, por lo menos pagar lo que nosotros debemos a quienes ya nos tuvieron la confianza de darnos fiado. No tengo una duda, 1.500 que pegan, pero no sé, yo no me he confundido, por eso le pregunto. Dice que para algún problema que tenga el sector escolar, energía eléctrica. Pero con esos 1.500 hace todos esos gastos para el centro escolar. Para los proveedores también, ¿no? No, los proveedores es un tema que le corresponde directamente a las departamentales, pagan. Antes lo hacíamos nosotros. Hoy el proveedor de paquetes escolares, eso lo asume el ministerio. Nosotros estamos hablando de toda la parte de material gastable, operación logística, adquisición de mobiliario. Por ejemplo, yo tengo una fotocopiadora. Cada tóner de esa fotocopiadora cuesta $90. El rodillo que lleva para revelar anda costando $186. Solo ahí se me va la cuarta parte del presupuesto, porque se me van, para no pedirles ni 5 a los niños en el año, yo garantizo el papel, el tóner y el rodillo. Ahora, usted dice que ha podido subsanar con los padres de familia y los maestros. Si los padres de familia no nos hubiesen acompañado, pues es difícil. ¿Pero qué no ha podido? El mantenimiento de aulas, por ejemplo.
¿Cuánto cuesta una cubeta de pintura? Con $1,500 no se pinta una escuela. Entonces, esa parte se ha descuidado en las escuelas. Y sobre todo hoy que no tenemos acompañamiento de las alcaldías, porque fueron claros en decirnos que las alcaldías, algunos alcaldes nos manifestaron que no es función de ellos la parte educativa. ¿Qué pasa con la parte, de las escuelas? Bueno, ese es un tema que el Ministerio de Educación no, al día de ahora han sido pocas las escuelas que gozan de ese privilegio, ¿verdad? No, nuestra escuela no, la verdad es que sería egoísta yo porque nuestra escuela está recién construida y lo único que le podría pedir yo al ministro es la energía para la escuela. De ahí lo demás pues está en condiciones en comparación de otros centros educativos. Así que yo le repito, yo creo que cualquiera de ustedes con $1,500 saben que no dura mucho. Entonces, imagínense atender a 175, 200 niños, 300 niños, porque les han dado un poquito más a quienes andan arriba de 1,000. Ellos están teniendo un poquito más de presupuesto. El resto estamos con el promedio de $1,500 para el año para operación y funcionamiento de las instituciones. Yo le complementaré su pregunta, señora periodista. ¿En qué sentido? ¿Qué implica que no hayan entregado o que no entreguen el presupuesto? Realmente las profesoras se convierten increíblemente en vendedoras por decirle algo. Se programa que hacer venta de panes con cualquier cosa, ¿verdad? Panes con pollo, etc., para efecto de hacer llegar ese dinero a la escuela para las necesidades básicas. Que no les extrañe si ustedes son madres y padres de familia, que les digan, mire papá, fíjese que en la escuela nos han dado, aquí le mandan este tiquete de $800 para la excursión que haremos a tal lugar, ¿verdad? Casi siempre lleva dos componentes, paseo y tema educativo, que el tema educativo es un agregado para disfrazar la excursión. La excursión es, como repito, para obtener fondos. Es más, y esto parece mentira, pero hay instituciones donde lo hacen de carácter obligatorio, de tal manera que el padre de familia a regañadientes paga eso y tal vez ni va a la excursión o no envía a su hijo a la excursión. ¿Por qué? Porque ve un riesgo de que vaya el hijo. ¿Qué tal si es un balneario y ocurre una tragedia? No, vos no vas, pero aquí están los 8 o los $10 para esto. Entonces, como digo, el maestro o la maestra se convierte en vendedor de lo que sea, en estar realizando excursiones o cualquier cosa. En la última escuela donde yo trabajé, una profesora vendía frutas, otra vendía minutas, otra, eso le llaman turnos. O sea, el ingenio es qué es lo que se vende para que sacarle el dinero al padre de familia a través del alumno. Eso es en sí, como agregado. ¿En qué otras? ¿Y qué significa eso? Que ese día no hubo clases. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era día de vender. Y el día de la excursión se perdieron las clases también. Es eso. Ahora, a la pregunta suya, ¿en qué se invierte el dinero? En todo. Ya decía el compañero, en el aula del 3er grado no llega la energía eléctrica y ahí está a oscuras, ¿verdad? Hay que contratar el electricista para que llegue mire, fíjese que hay que comprar tantas yardas de tal alambre y el interruptor y esto y lo otro. Bueno, incluso en nuestras casas se queman los bombillos o las lámparas. En las escuelas con mayor razón. Entonces hay que estar comprando desde esas cosas tan sencillas. Yo le decía al compañero, las escobas. En las escuelas ni escobas hay y tienen que esperar a que un grado haga limpieza para que las preste para el siguiente grado. ¿Por qué? Porque en las escuelas las escobas se gastan por acción física, pero también porque se quebraron por el mal uso. Son niños los que hacen la limpieza, son niñas. Y entonces de todo ocurre en las escuelas.
la chapa de la puerta se arruinó. Hay que buscar al mecánico soldador para que llegue a cambiar la chapa, o que se quebró la llave, y tantas cosas que ocurren que es necesario el dinero para eso. Gracias, solo eso como agregado.